Buenos días a todos. Yo soy Luis Rosado, Raquel Grupo Inmobiliario, segundo podcast. Esta es una edición con ya profesionistas en arquitectura. Esto ya va más enfocado en lo que nos interesa a todos. Yo estudio arquitectura, por los que no saben, entonces creo que podemos tener una muy buena charla. Tenemos a Cucho Quijano. Qué gusto. Y a Gerardo Dajer. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Los presento y podemos empezar me voy a hablar de lo que nos gusta aquí, la construcción, el desarrollo y aquí en Mérida, que estamos en un auge, podemos analizar ciertos puntos y ver sus proyectos, ver cómo van trabajando, y los que no están familiarizados con la arquitectura, para que sepan la importancia del crecimiento de la ciudad, de los productos que se están moviendo ahorita en la ciudad, ver cuáles son los que más como usuarios nos van a beneficiar a la larga, porque no solo es comprar por comprar, ni invertir por invertir, sino hay que ser un poquito más, pensar un poquito más a fondo. Y nada, ¿cómo están? Muy bien, gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por aceptarla. Todo el grupo de REIC, aquí los chavos muy visionarios con todo este tema, con muchas ganas de platicar aquí un ratito con ustedes. Así es. ¿Ya habían venido a un podcast o ¿Primera vez? Primera vez. Yo he visto podcast aquí del otro grupo de sus amigos, muy interesantes, de otros temas completamente, pero tal vez sería bueno adentrarnos un poquito aquí en el tema, cómo está la jugada. Perfecto. ¿Estás súper bien? ¿Tú? Pues la verdad igual, primera vez en conjunto, primera vez solo, y aunque la tenemos fácil, que no es en vivo, pues realmente está súper interesante su trabajo, la verdad, mucho éxito y ya veremos qué información podemos prestar. Cortar nuestro granito de arena. No, gracias. Estoy seguro que van a salir varias preguntas, varios temas que, bueno, los vamos a platicar, nos vamos a entender un poquito, yo creo igual. Es correcto. Bueno, pues nada, ¿quiénes son ustedes? Integral de Arquitectura. Integral de Arquitectura somos un despacho que tiene ya 5 años, ahorita creo que en abril cumplimos 5 años de oficializarnos. Mi socio, el arquitecto Gerardo, mi primo segundo, lo conozco de toda la vida y tenemos una manera muy similar de sentir y percibir la arquitectura en general, y hacemos muy buen clic desde la parte de diseño, vamos a llamarle básico, de empezar con una idea muy conceptual, una hoja de papel, hasta llevarla a cabo y entregarle a nuestros clientes la casa de sus sueños con llave en mano. Nos fascina la arquitectura, estamos dedicados, como dice mi socio y primo, ya hace más de 5 años, y sacamos la cuenta 2017. que realmente llevamos trabajando, pues ha sido bastante más, ¿no? Pero pues como todos saben, el campo se empieza cuando entras a tu primer proyecto, ¿no? Entonces, digamos que 5 años oficiales, ¿no? Es correcto. Estamos muy dedicados a proyectos de diseño, pero como todo arquitecto, o la gran mayoría aquí en nuestro medio, pues igual nos dedicamos a la construcción. Sí, yo me quedé con algunas frases de algunos arquitectos que nos han marcado a lo largo de nuestra carrera, estudiando y siendo profesionistas. Creo que ya sé cuál vas a decir. A ver, ¿te la digo o lo dices? A ver, que no es arquitectura si no se construye. Exactamente. Eso, Exactamente, esa es la sí, forma okay. final. Se queda Forma final. en papel y... Que es muy bonito, pero pues las ideas en papel pues quedan padres para marcarlas en la pared, pero yo creo que este es el siguiente paso, que nosotros como arquitectos, y viendo cómo se está desarrollando la ciudad de manera dramáticamente mucho más rápida de lo que estamos preparados en cuanto a infraestructura y en cuanto a planeación, sentimos una especie de, vamos a llamar, responsabilidad por no solo quedarnos en nuestra esquina, sino aportar algo más, en el sentido de que, bueno, todo esto, primero tenemos que verlo como un negocio, de esto comemos, pero hoy pasas por calles aquí de una ciudad tan bonita como es la nuestra, que viene tanta gente de todos lados y empieza a vivir, y hay un boom inmobiliario desde ya hace un buen tiempo, y donde ves que es la ley del viejo este. Aquí sálvese quien pueda, y yo hago lo que tengo con la lana que tengo, y todo se está volviendo, no quiero decir un caos, pero debe de haber algún tipo de lineamiento, y debemos de nosotros, arquitectos, más que nada los yucatecos,
dar la pauta para mostrar que nuestra ciudad está a la par con las mejores, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. La verdad que sí, excelentemente puesto, y creo fielmente en esa parte que acaba de decir Kush, que tenemos que aportar siendo muy sinceros con nuestro trabajo a la medida que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, como un par de arquitectos que están empezando en el gran rango de vida, de trabajo, de todos los arquitectos y maestros que tenemos. Sí. 5 años se dicen pocos, pero es un camino recorrido que nos ha permitido llevar a cabo y tener a muchos clientes contentos, ¿no? Sí, el granito de arena viene desde la remodelación de la casa de una tía tuya hasta un proyecto inmobiliario vamos a llamar dentro o fuera de la ciudad, remodelaciones en temas comerciales, hacer oficinas, mejorar la ciudad con nuestras propias herramientas, pero ningún esfuerzo es demasiado chico, así lo que y yo creo que con lo que ya hay dentro de la ciudad es como el arquitecto piensa en lo que ya hay en vez de imponer o construir y hacer más grande, sino con las mismas oportunidades, como detectarlas, y de ahí está lo mejoras ese punto de la ciudad que al final puede ser que dé consecuencias buenas para alrededor, o para la gente que transita o vive en la zona. Sí, exacto, o sea, tenemos tantas cosas ya aquí dentro que existen en Mérida que se han, vamos a llamar, tal vez no olvidado, pero dejarlo a un lado, y se le está dando prioridad a otras cosas de desarrollo que es mucho más fácil agarrar y vamos a limpiar acá y vamos a empezar a hacer algo de cero, cuando no hay tanta regulación que meterte a la ciudad. Y yo creo que eso es algo que todo arquitecto desarrollador en general, pero en especial el arquitecto que debe tener un feeling un poco más de sensibilidad a todo el aspecto que estaba antes que tú. O sea, esta ciudad estaba antes de que nosotros llegamos y va a estar después de que nos vayamos. Entonces hay un tema de sensibilidad, o de intentar sensibilizar a los usuarios, al público en general, a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que no son arquitectos, que no todo es agarrar y empezar de cero. O sea, tenemos unas plantitas, chapeamos y aquí vamos a hacer, ¿no? Hay que intentar sensibilizar, no puedo utilizar la palabra, porque hay un contexto natural, hay un contexto histórico y hay un contexto construido alrededor de todos nosotros que debemos tomar en cuenta, pero las cosas que obviamente no están bien hechas, porque no todo lo que se hace está bien, pero sí tener esa especie de respeto hacia lo que vas a proponer tú como desarrollador. Sí, yo creo que tampoco se trata de imponer, o sea, de yo asentar mi taza en el terreno. Decir, mírenme, aquí estoy. Ajá, sino como es el análisis que se hace y lo histórico, no sé, las condiciones del clima. Hay proyectos para todo eso, son más puntuales estos proyectos que dicen, mira, aquí estoy, voy a hacer una estatua para representar algo muy conceptual, ¿sabes? Pero vamos a llevar un hospital o tan sencillo, una plaza comercial, escuelas, casas, principalmente casas. Hay clientes de todos los colores, tamaños, formas, pero yo creo que muchos son un poco más receptivos a lo que el arquitecto profesionista. Ya, gracias a Dios, hay una escuela un poquito más sensible también hacia la labor del arquitecto, y no decir, bueno, mi casa la puede diseñar aquí mi maestro y la va a construir por 10 pesos. No, y a la gente que también está viniendo de fuera, que tampoco podemos nosotros cerrarnos como yucatecos y decir, no puede venir nadie, acá esta tierra es nuestra. No, hay que abrirse hacia esas posibilidades, esa derrama económica que está viniendo de otras partes, no solo de México, sino del mundo, y que vienen con otra mentalidad y respetan el trabajo de los profesionistas un poco más y te dan la apertura para poder tú, vamos a llamar, diseñar con las bases que a ti te enseñaron, que has vivido y que es para nosotros la mejor arquitectura que podemos ofrecer. Sí, la verdad es que, para complementar la idea, este podcast es para futuros compradores, ¿no? La idea de transmitirle todo esto en un resumen sería, así muy, muy vagamente, todos entendemos las problemáticas de una ciudad en crecimiento, ¿no? Y tú platicando con cualquier persona, arquitecto o no arquitecto, salen a flote 3, 4 temas como la deforestación, la mala planeación urbana, que son conceptos que ya todos entendemos, desde el más académico hasta el crecido en la calle, podemos ver las consecuencias de una mala planeación.
Y sinceramente, Claro, porque la gente que vive en la ciudad se da cuenta de todo eso. Porque y es cosa de lo sentido afecta. común. O sea, que es realmente una cuestión de sentido común y es fuertemente percibida por la gente que habita y ve el cambio a lo largo de los años. O sea, tengo 30 años, llevo 30 años viviendo acá. Igual mi primo lleva la vida en Mérida y podemos percibir el cambio. Y a veces el cambio es para bien, y a veces en zonas, y a veces el cambio es para mal en otras, ¿no? Una ciudad es un organismo vivo y Es eso un lo hemos, organismo vivo. lo hemos dicho. O sea, crece hacia donde la naturaleza le permite, el dinero, o sea, todos los factores, ¿no? Entonces, esa planeación padrísima, natural, tenemos que mantenerla de esa manera, natural, ¿no? Que se comunique, que no sea la parte contraria, que no sea una deforestación, que no sea una devastación. Eso yo creo que es uno de los temas más importantes y lo vamos a ver ahorita en un ratito platicando ya del proyecto de las casas. Uno de los temas principales es el tema de la vegetación original y no quedarnos en campañas políticas de vamos a tirar 3 árboles y vamos a plantar 20 Así es. porque no, así no funciona. así no funciona realmente. No debería. No debería. Que sí, a veces hay que hacerlo, pero no debería. No debe O sea, ser. te refieres a plantas de la región, a las endémicas, ¿no? Nativas. Endémicas o vamos a llamarle plantas que ya están o en tu terreno o cerca de tu terreno que te van a aportar mucho más de lo que tú vas a poder aportar con otras cosas. Un árbol que tiene 10, 20 años que está en la banqueta de tu casa y, oye, me va a quitar 30 centímetros de mi garaje. Uy, ¿qué te está dando? O que vas a limpiar un poquito de hojas y vas a estar un poquito más apretado para meter tu coche. Es tu coche, güey. O sea, la casa es tuya. La casa no es del coche. La casa es de la persona que la va a habitar. Entonces, todos los pluses que te dan la vegetación, los árboles en general, son muchos más de las cosas en contra que tienen. Y lo vamos a ver ahorita en cuanto al concepto y vamos a llamar, el sembrado del proyecto en cada uno de los terrenos. Sí, la verdad es que, bueno, entrando en ese tema que es muy chistoso porque muchas veces nos quejamos, ¿no? Como personas o como arquitectos y constructores, no, es que hay calor y etcétera. Y nosotros hemos tenido las situaciones donde como arquitectos decimos, no, pues este árbol si nos afecta, vamos a considerar, vamos a hacer todo lo posible. También hemos visto las situaciones donde el cliente de la casa diseñar y construir te dice, no, ¿Lo quiere quitar o yo no quiero limpiar. No la quiero casa, ¿no? O sea, hojas, no quiero plantas, no quiero nada. entonces, entra ese pleito porque también no es solo el constructor, es la concientización general que tenemos que tener, Ahí entra la cliente y constructor. Y nosotros peleamos por los arbolitos, le decimos, no, mire, don Pachito, entienda, usted es nuestro cliente, es lo primero, pero ese árbol lleva 100 años allá y nosotros llevamos uno, Claro. ¿no? O sea, está precioso su terreno y usted lo compró con el seguro de su frente, pero hay que dar un poquito de amor, ¿no? Menosprecian lo que ya hay en el Sí, terreno. sí, lo dan por sentado, como Sí si pasa. fuera algo más, digo, es un pedazo de basura y lo quito. Y eso puede ser una línea para el diseño igual. Definitivamente. De hecho, si tienes árboles en tu terreno, pues y cualquier persona consciente va a tratar de trabajar con ellos, ¿no? Sí, Y bueno. digo, un arquitecto o constructor en general, Exacto. Una de nuestras primeras premisas para empezar cualquier proyecto es eso, es ir al terreno, no solo visualizarlo y estar ahí, sino también hacer un levantamiento, no necesariamente topográfico, pero sí de las plantas que hay acá, cuáles valen la pena, y en base a esas, armar ya un esquema de diseño. En los últimos, de hecho, hemos tenido una serie de muy buenos clientes últimamente que nos han pedido diseñar alrededor de lo que ya tienen construido y hay muchas entradas a hacer cosas diferentes. Las limitantes que te pone el terreno mismo son un abanico de posibilidades padrísimas para el Las interior. soluciones más creativas, más que nada, ¿no? Exactamente. Oye, todos son buenos clientes, la verdad. O sea, no hay cliente malo. Como tú bien entenderás, ya trabajas Pero hay clientes en el área. Pero realmente, creo que a lo que Gucho se refiere es que ese cliente bueno en materia de toma de decisiones. Sensibilidad también. Empiezas un proyecto tomando las decisiones correctas, como por ejemplo, oye, tengo 3, 4 arbolitos y tengo este proyecto que me encanta de ver en internet, pero si lo sobrepones... Famoso Pinterest, famosa página de Pinterest con todos los 35 sobrepone el Proyecto, proyecto. No, imposible. Sobrepone ese proyecto en terreno y obviamente los árboles, ni su reflejo, ¿no? Quiero mi casa del centro del norte de la ciudad. Entonces, hay que... Digo, colonial. Esas primeras decisiones Quiero son una cruciales. Entonces, sí, imposible. Todo se puede, tú tienes que llevar a cabo lo que el cliente espera y llevar un resultado final de lo que quieras.
¿no? Pero esas primeras decisiones de cómo abordar el proyecto, nuestros colegas, mentores, maestros, familia, todos los que han visto nuestro trabajo y los que nos han guiado a lo largo de esta carrera, piensan igual. O sea, podemos garantizar que tienen ese pensamiento, el respeto es primero hacia la naturaleza, hacia los vecinos, hacia la parte cultural e histórica también de la ciudad, obviamente. Y en función de eso, respetar el deseo del cliente por construir su casa, su proyecto. Que al final es su casa, pero tú eres parte del equipo que está haciendo su casa. O sea, nos gusta llamar y considerar a los clientes a los cuales les vamos a diseñar su casa, nuestros socios, porque ellos diseñan también su casa junto con nosotros. Y en base también un poquito por lo que le pusimos el nombre al despacho integral de arquitectura, es integrar una serie de valores, nuestros valores, y valores que nos han formado y alrededor de todo lo que consideramos arquitectura, buena arquitectura en nuestro trabajo. Y valores en el sentido de que a veces son fuertes y somos un poco tercos con el sentido de vamos a hacer cosas que representen el lugar y el momento histórico donde estamos. No vamos a hacer una casa de cristal aquí media porque me mueres de calor. ahorita no podemos, si salimos 2 minutos ahorita. Sí, es imposible. No sé qué son, ni nada datos. Ahora estamos en mayo para si lo ven en algún futuro y no saben, no tienen idea. No, está ahí, güey, ahorita Sí. vaya a estar. Es como abrir la puerta del horno. Es entrar a un sauna y Sí, está fuertísimo. por eso está igual la arquitectura que se adapta al clima y puedes intentar contrarrestar eso, ¿no sabes? Nos han pedido los clientes que vienen con fotos de Pinterest de casas en Suecia, padrísimas, pero no es arquitectura de acá, ni siquiera arquitectura de la Ciudad de México, de Guadalajara, o sea, de acá la arquitectura Se yucateca. tiene que adaptar al contexto y es conocible porque si no, en vez de disfrutarlo, lo vas a sufrir. ¿Y te imaginas pagar lo que pagas por una casa hoy en día con el esfuerzo de tu trabajo, de tu sudor, que es el sueño de toda tu vida, hacerte la casa a tu medida y que sea un infierno estar dentro de la casa? No solo vamos a hablar por calor, sino funcionalmente hablando, en temas de cotidianidad de todos los días, de estar viviendo los espacios, que no seas feliz en tu propia casa. Así es. Mala inversión. No es como comprarte una camisa y que luego ya no te gusta. Ajá, y la devuelves. Y es muy probable que si tú compras una casa para inversión, por ejemplo, y no cumple con estos requisitos, tal vez tú la pagas muy mal, pero el que la va a habitar igual la va a pasar re mal. O sea, no gana nadie de eso. Si no se ven estos fundamentos. El tema de la rentabilidad, o sea, las casas de diseño y no las casas de constructora tienen un promedio mucho más alto de rentabilidad. Y eso es una realidad en todo el mundo, y ya la gente con los años, porque arquitectura hace 20 años o 50 años era una carrera mucho menos contratada, ¿no? Ya y con los años empezamos a darnos cuenta del valor de cada carrera, como todas las ramas, y arquitectura ya asume su valor en la práctica. Claro. ¿No? Ya nos damos cuenta del valor cuando un arquitecto diseña una casa, cuando se repite la misma casita en 3 orientaciones diferentes, en 3 calles diferentes, en 3 montes diferentes. Ahí es cuando se pierde todo lo importante o lo valioso del proyecto. Lo valioso, exactamente. Ese es el tema de... El sentido. Sí, y tener cuidado con las cosas de repetición en masa. Ese tema de sensibilidad en cuanto a sembrado de terreno se pierde. Bueno, estamos hablando ahorita, ya nos metimos un poco el tema de la vivienda, que es lo que vamos a hablar, ya un poquito más enfocados a eso. Fuimos como muy particular, muy general. Ahorita vamos a brincar un poquito al tema de la casa habitación en Mérida. ¿Cómo lo aborda un arquitecto? ¿Qué puntos tomas ustedes en su despacho para abordar un proyecto de casa habitación, ya sea para un cliente particular o para hacer algo que el usuario que lo va a habitar lo disfrute? Lo que estamos hablando de que algunos puntos no tomamos en cuenta. ¿Cuáles son los que ustedes toman en cuenta en el momento de proyectar? Yo creo que empiezo diciendo algo que la oficina tiene como base, que tenemos libros que nos han guiado a lo largo de nuestra formación como dogma, y es el tema de la viabilidad bioclimática, el tema de cómo hacer ese encuentro entre el clima y el contexto natural y la confortabilidad o la comodidad natural del cuerpo humano. Cada cuerpo, cada zona de vida, cada espacio geográfico es diferente.
hay que estudiar eso en función de cuál es el espacio confortable o habitable perfecto, ¿no? Y eso es uno de los temas con los que siempre empezamos. Los factores climáticos, la ubicación del terreno, creo que eso es número uno para nuestra aproximación. O sea, la aproximación empieza con una entrevista de cliente, ¿no? Claro, Entonces, ese es el complemento, la entrevista con el cliente, porque al final, si es un cliente particular, tienes la entrevista con el cliente es el que te contacta, te pregunta, oye, bueno, te pregunta, te dice, oye, me gustaría tener una casa, tengo tal terreno, normalmente es así, si no, pues sabes que escojo un terreno, está medio alocada la idea, pero puede ser que haya gente. Puede pasar. y ya va a pasar. Pero normalmente la gente está siendo aquí en Mérida o Ciudad de México, en otros lados, te dice, quítame mi terreno, quieres una casa. Y, pues, ok, ¿qué tipo de casa quieres hacer? ¿Por qué? ¿Qué tipo de casa? Porque a lo mejor es una casa que el cliente está buscando vender. Es una casa no para él, sino para vender. Y en la mayoría de los casos es una casa para que él viva. Depende también, hay un análisis de perfil del cliente. ¿Qué edad tiene el cliente? Si tiene familia o no tiene familia, si tiene mascotas, si tiene gente de la tercera edad que necesita algún tipo de cuidado especial. Por eso digo que todos los clientes tienen todas las formas, colores y tamaños. Entonces, cada proyecto se vuelve hecho a la medida para cada cliente. Cada cliente y proyecto es único. No son repetibles. No, Imposible. Son también adaptables al cliente, ¿no? Bueno, puede que haya clientes con mismos perfiles, pero no están. Al final no va a ser igual el resultado. Y depende completamente también de otra cosa. No, imagínate qué tan difícil es encontrar dos clientes iguales. O sea, Ni gemelos. imposible, ¿no? Sí, los primeros piensan igual. Dos hermanos que se hayan crecido en la misma casa, igualitos. Por más de que tengan las casas al lado uno del otro, no van a ser iguales. No sé, A alguno le gusta el fútbol soccer, al otro el americano, y allá quiere un patio, quiere algo diferente, o algo así. Puede pasar. Y definitivamente también es la búsqueda de la mente de cada quien. Tiene su casa ideal, ¿no? Sí, Claro. su proceso. Cada quien tiene sueños diferentes. Y su cada vida quien. ideal. Sí. O sea, uno va a estar feliz, no sé, trabajando en la casa, y otro trabaja en casa imposible. Uno tiene una familia de 5 y el otro tiene una familia nada más con su pareja y su perrito. Entonces son temas allá diferentes. Y la otra principal, como dice bien Gerardo, es el tema de el contexto urbano construido y el natural. Y en base a eso tenemos todas las posibilidades. Porque el tema del transporte, el tema de la ciudad como Mérida creciendo, de hecho, ya desde hace unos años para acá, había estacionado Mérida como ciudad universitaria, y los temas de venir con toda la potencia de las instituciones educativas nacionales, como son la UAM y la UNAM, y traer aquí todo el peso de todas las carreras por haber, ¿no?, en los próximos 20 años. Entonces, ¿qué involucra eso? Que gente ya no solo de Quintana Roo, Campeche van a venir a estudiar arquitectura a la UAM, ya va a venir gente de Veracruz, y de todo lado de México, y también de fuera, ¿no? Entonces ya van a ser universidades de otro nivel, lo que empieza a empujar a la ciudad, y a cualquier ciudad le empujaría hacia, pues eso, el crecimiento de otro nivel. ¿Qué pasa? O sea, la ciudad de Mérida se está convirtiendo ya en una metrópolis, básicamente agarrando poblados alrededor y adjudicándoselos Con urbano, ¿no? con urbana, toda la zona conurbana de Mérida. Va a pasar eventualmente con Humán, ya pasó con Cauquel, ya pasó con Temozón, Cholul prácticamente es una de esas, de Citlá, o sea, todas estas zonas. Está yéndose hasta Comucal, Motul, creo que igual. Básicamente se está yendo. Que Motul igual ya es tremenda ciudad, aunque está muy más lejos. Lo mismo está pasando con Motul en una escala menor, ¿no? Está absorbiendo todas las comisarías de alrededor, Claro. creciendo brutal. Yo estoy viendo un poquito como que el esquema de este crecimiento tan dramático, comparando un poquito, tal vez no con la Ciudad de México, que hay más limitantes geográficas, tal vez una ciudad como Los Ángeles, donde sí tienes un punto, una cordillera que me limita la ciudad y el mar, pero el resto, toda su mancha conurbana de Los Ángeles es extensísima y son como 20 ciudades, o sea, en una sola mancha urbana. Absorbió todo eso prácticamente Mérida. Yo no estoy diciendo que va a ser no Los Ángeles, pero está creciendo de esa manera muy Mérida 2050. y no sabemos hasta qué punto va a parar. Realmente la ciudad no va a parar de crecer si hay una derrama económica importante. Lo que sí es cierto es que ni siquiera estamos logrando en el tema de hacer como que centros suburbanos
en cada zona que se está creciendo, porque agarramos y decimos, bueno, ya Citea ya es parte de Mérida, o todos los fraccionamientos alrededor de Citea. Ajá, pero son solo fraccionamientos. ¿Qué le estás dando a esa zona para que la gente quiera irse a vivir ahí? Precio barato del metro cuadrado. Ya está. Ya está. ¿Qué más? Hay un par de escuelas allá, pero no en Ciudad Luz y agua. Luz y agua. Hay un par de plazas, listo. Lo primero que te preguntan es, ¿llega el internet? Ya, con eso. Con eso vivo yo. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están centros, vamos a llamar, de acopio o cosas de gobierno? ¿Dónde están los parques que ayuden a bajar la densidad de mancha urbana, que va a dar un segundo pulmón a toda esta zona? O sea, no están existiendo nada de eso. Un ejemplo muy bueno que se podría tomar en cuenta como un modelo para decir, vamos a intentar replicarlo, es hacer casas tal vez no en producción tan en masa y siendo un poco más sensibles a lo que se hizo en la zona de la Miguel Alemán en los años 50 y 60. ¿Por qué va toda la gente de Mérida? Por lo menos una vez a la semana, o gran parte de la gente de Mérida que le gusta salir con familia, al Parque del Alemán. El Parque del Alemán es, le llamamos un centro de manzana, donde todo gira alrededor del parque. Todo, absolutamente. Un centro de barrio. Es un centro de barrio, centro de manzana, decimos. Está la iglesia, está el mercado, había un cine antes, hay supermercados, hay todos los equipamientos necesarios. Bueno, ahí creo que la tengo no está muy lejos, hay un montón de escuelas por allá. Entonces, la gente se siente atraída a ese parque porque de ahí todos parten, todos viven a menos de 2 minutos de distancia. De hecho, están mejor orientadas toda la traza del Alemán, ¿no? Sí, yo sé como buenas calles, los sentidos, las avenidas angulares. Muy planeada, muy bien planeada. Eso es lo que deberíamos nosotros, por lo menos, de pedir a los desarrolladores grandes, al gobierno, a todas estas personas que están involucradas en eso, para mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, si a la gente que no conoce nada le das un pedazo de madera de agua, va a estar feliz. O sea, hay que mostrarles que la calidad va más de lo que conocen. Por eso es importante sensibilizarnos a lo que está pasando en otros lados y decir, oye, en esto sí lo logramos hacer bien, ¿por qué no lo estamos volviendo a replicar en todas estas cosas que estamos haciendo desproporcionadas? La avaricia y el hecho de tener más siempre le está quitando ese, vamos a llamar, eso especial a la ciudad, que la gente no viene de fuera a ver las casas de Temozón Norte, no viene de fuera a ver las casas de Real Montejo o de los ciudades, viene a ver lo que es la parte histórica de la ciudad y lo que está alrededor, que le aporta algo a la ciudad. Agarrarnos y centrarnos nada más en nosotros mismos, en ser egoístas y ponernos en una burbuja y todas están mis bardas y me voy la casita a la fregada y ve cómo el gobierno del estado me manda, el otro me manda agua allá. Oye, yo creo que no es la manera correcta de hacer ciudad, de aportarle algo a la ciudad donde vives y cerrándote a todas estas posibilidades tan padres que podemos nosotros como arquitectos, podemos y deberíamos de explotar más. Y bueno, tocando el tema, entramos en un tema medio delicado hoy en día, ¿no? Como inmobiliarios, como arquitectos nos dedicamos a la construcción y hoy por hoy tanto suenan los lotes de inversión y esos terrenos que, bueno, ustedes están dedicados a esto. Todos 5 minutos. Entonces, es más tremendo. A mí me impresiona la publicidad, me impresiona cómo lo venden, pero pues ya estamos cayendo en unos terrenos de turbios con la gente de fuera del estado a nivel nacional, yo diría, en donde estamos cayendo en ese hueco donde que también nos estamos viendo dando opciones que pues están un poquito fuera de la realidad, ¿no? Y no quiero entrar en debate mucho menos, la gente tendrá sus opiniones y tantas personas dedicadas a esto que fielmente creen que son buenas opciones, ¿no? Defender el producto y todo. Y tal vez no puedo generalizar, así como no podemos tocar un tema específico de lote de inversión, pero yo lo primero, y eso es a lo que iba Cucho, decía, oye, repoblar la ciudad, lo que ya tenemos ocupado, lo que ya tiene servicios, es mucho más eficiente. O sea, ¿por qué llevar el agua 5 kilómetros? Ya todavía hay muchos terrenos, casas para remodelar. Y en ese punto medio donde estamos nosotros, en ese umbral donde estamos trabajando en un poblado ya conurbado que se llama Cholul, estamos en ese punto donde estamos queriendo hacer bien las cosas, verificando y dando factibilidad de servicios desde el principio. O sea, tenemos ya 500 megas para que tenemos agua, tenemos luz, tenemos camión, tenemos todo, ¿no?
Y esa facilidad fue el primer paso. Fue el primer paso y eso es una parte muy padre en un terreno de oportunidad ya existente en el segundo cuadro del centro de Cholul. O sea, de donde está la iglesia a un par de cuadras sobre la misma calle. Si quieres, ya se puede Sí. poner. Sí, lo ponemos rápido para que nos den una ayuda visual. Era un poco de las remodelaciones, sí. Igual para... La famosa mancha de concreto que se ha convertido en nuestra hermosa ciudad blanca. Podemos ver ya Sí, todo. está bien blanco, la verdad. Muy grande. Podemos ver ya toda esta parte de cómo ha crecido la ciudad de manera desproporcionada en los últimos años y como ya prácticamente se comió a Cholul. Pero el poblado de Cholul, a diferencia de otros poblados, es un poblado donde se sigue viviendo de una manera muy tranquila, en el sentido mundo que el ritmo sigue siendo como el mismo poblado de hace 20 años, pero sí con una derrama económica mucho más fuerte. Entonces, ¿cuál es el tema de acá? Cholul es prácticamente el trazado urbano que ya existe, agarrar y sacarle provecho. De hecho, el terreno en el cual nosotros estábamos trabajando, como decíamos, está ubicado a un par de cuadras del centro de Cholul, pero es un terreno de una casa ya existente, donde el dueño tuvimos la oportunidad de darle una buena oferta para el terreno de su casa y se vendió y se pudo fraccionar. Es sacar de este mismo terreno, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, lo padre de acá, de todas estas partes que son cerca del centro histórico, de cualquier poblado cerca de la ciudad, es que son casas antiguas donde todos se pegan hacia adelante y tienen un patio padrísimo en la parte de atrás. Entonces, con ese concepto, la parte de mancha urbana, todo, que esté todo construido, deja de respirar un poquito a la misma tierra. ¿Por qué nos pide el ayuntamiento la parte de necesitas dejar 20% de área verde para que el mismo terreno pueda respirar? Imagínate que colemos todo el piso de todas las casas. No, y con el calor de esta ciudad, Déjate el calor cuando llueve, como llueve aquí, cuando llueve, o sea, no se va el agua. ¿dónde se va el agua? Sí, sí, es un tema de permeabilidad, ¿no? Que ya traspasa el agua porque dejas de zonas de construir. Súper importante que el agua se permee porque va hacia los mantos freáticos y esa misma agua mucha gente la utiliza no solo para beber, luego es el agua de los cenotes, no también para llenar piscinas o para uso, vamos a llamar habitacional, donde la red de agua potable de la país no llega. En este caso, que fue un poquito el estudio previo que nos hizo a los inversionistas darse cuenta que era un terreno de oportunidad muy bueno, es esto, es tener estudios de factibilidad que nos digan, el agua sí pasa por acá, hay una red de agua donde no necesitamos hacer una inversión fuerte para meter instalaciones de agua, si no ya existe, y lo mismo con la parte eléctrica, porque a lo mejor mucha gente dice, oye, pues mejor me voy fuera de la ciudad y yo veo qué onda y ya todo, mi metro cuadrado está más barato. Oye, ¿cuánto cuesta el agua? Esos puntos son súper importantes al momento de elegir el terreno, porque si no los checas, te puede llevar una sorpresa que va a ser muy mal al momento de proyectar o querer hacer algo. Hasta en los usos de suelo, todo eso tienes que estar súper pendiente. Una de las cosas fue el uso de suelo. Y haciéndose un hincapié rapidísimo, vale la pena recalcar esto. Hay zonas que están ya fuera del periférico, lo que conocemos como el municipio de Mérida, que le pertenecen al catastro. Entonces la gente, ¿no? Pues muchas personas no están familiarizadas con el tema catastral o el tema de la división de las zonas catastrales. Entonces tú empiezas a estudiar un poquito el tema, nosotros como arquitectos y también como pues, desarrolladores, ya nos tuvimos que familiarizar y te das cuenta que, por ejemplo, Cholul le pertenece al catastro del Estado, que quiere decir, perdón, del catastro municipal. A contraparte, muchas otras zonas que le pertenecen al catastro del Estado, ¿no? Entonces, esa diferencia es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el catastro municipal, como desarrollador, nos asegura muchas más cosas para lograr este tipo de desarrollos, pequeños, medianos, grandes. Tenemos que asegurar muchas más cosas para que nos otorguen esas factibilidades. Y el proceso, no voy a entrar en temas burocráticos, ni voy a decir que es más peleado porque pues cada quien, ¿no? Cada quien vive su rocamar, pero a nosotros nos fue bien. Sin embargo, es un proceso burocrático muy diferente al que viven los que están desarrollando fuera de la zona municipal. Sí. Yo creo que hay algunos puntos buenos en eso, donde se ponen un poquito más especiales para que
no cualquiera puede agarrar y hacer lo que se le pegue la gana allá. Entonces, eso fue uno de los puntos importantes que nos hizo darnos cuenta que era una oportunidad de inversión y de lograr un producto competitivo pero de muy buena calidad. Vemos el tema de los accesos rápidos, pasan líneas de camiones, de hecho creo que 2 líneas de camiones cercas para poder llegar en transporte público, no es el mejor del mundo, pero llega el transporte público hacia la parte del central de Cholul. Hay servicios cerca que probablemente haga falta, un centro comercial, bueno, el centro comercial en la isla no está muy cerca por acá. La parte tenemos los negocios locales, o sea, la gente que puede vivir en estas condiciones de vivienda nueva tiene un montón de equipamientos muy buenos. Y el acceso a Mérida veo que está bastante cerca. Todavía hoy ya pasé por el entronque que es periférico que sale ante Tabriza para acceder por la puerta principal de Cholul, que ya hay 3 maneras diferentes, pero vamos a hablar de la puerta principal de Cholul, la que siempre hemos tenido, que es el Tabriza. Y ahorita ya se prendió el semáforo. Una belleza, o sea, habíamos estado quejando por el tema de que pasó de glorieta a intersección y unos bajan y unos suben, y estaba complicado, no logramos entender. Ahora ya es mucho más. Ya hoy ya se, bueno, no sé si es de ayer domingo, pero ya se prendió el semáforo y un minuto sin dolor de cabeza, tú te paras, estás allá esperando un minutito, sigues y ni te diste cuenta. A diferencia de la gente fuera, por ejemplo, con las rotondas, con las famosas glorietas, que a nosotros nos encantaban, la verdad. Cuando éramos una ciudad de 5 coches, ahorita por casa hay 5 coches, o sea, es una cosa muy diferente. Entonces, se empieza a sentir la problemática con estas soluciones urbanas y viales, donde ya tenemos que avanzar al tema de vías alternas, semáforos, claro, etc. de diferencia de otras partes. Así pasa en todos lados. Sí, de desarrollos y un poquito más alejados en otros puntos donde hay un solo acceso y ahí se vuelve un embudo, un embotellamiento vial muy grueso. En esta parte de Cholula hay varios accesos, hay 3 o 4 accesos diferentes para poder llegar allá. El principal, como dijo Gerardo, es el tema de entrar por Altamisa, pero ya hay 2 o 3 más diferentes. Todos estos puntos estamos tocando nos hicieron darnos cuenta de que los pros son muchísimo más, a diferencia de otros desarrollos o de otros terrenos en otras partes de Cholul inclusive, porque hicimos un análisis de mercado previo donde vimos cuáles son las otras opciones de la zona. La gran mayoría son privadas, y en este tipo de tema de privadas, déjame que el metro cuadrado del terreno es más caro, el feeling es diferente para entrar, estás un poco más retirado, esto está dentro del corazón de Cholul. Entonces, tener todos estos accesos de entrada y salida tan rápidos, tener todos los equipamientos cerca, tener parques, tener todos estos complementos hacia el terreno, nos hicieron darnos cuenta de que el producto que vamos a ofrecer tiene que ir a la par con todas estas cosas muy bonitas que nos está aportando el poblado de Cholul. A mí me gusta mucho esta parte del análisis de mercado, o sea, que incluye las referencias, igual en precios para ser competitivos. O sea, no puede haber producto que el propio lugar te dice, te puedo conseguir tu casa más barata aquí y me da tanto beneficio, sino te puede hacer un producto que esté competitivo con la demás oferta que hay. Y nosotros yo le llamo prospección, no sé cómo lo llaman ustedes, solo análisis de mercado. Pero me parece una parte que es súper importante para fundamentar tu proyecto, porque al final, aunque diseñes todo muy bien, si no estás competitivo, no va a ser un producto exitoso. Claro, exacto. Así empezamos, de hecho, el proyecto nació obviamente de la búsqueda de la oportunidad, que fue el terreno. Se adquirió la oportunidad, un muy buen trato, la facilidad de poder cerrarlo antes de pandemia fue maravillosa, y separadamente de eso, nosotros siempre hemos estado enamorados de Cholul, nos encanta, siempre hemos querido trabajar dentro de la zona para construir casa-habitación. Separadamente de nuestros gustos, ideas y lo que queríamos hacer, pues se hace el estudio de mercado, se sintetizó en eso, donde nada más pusimos los residenciales, porque bueno, es una buena manera de presentarlo, pero el estudio de mercado fue enorme, ¿no? O sea, hicimos tablas de precios, unas proyecciones donde salía cuánto es el metro cuadrado, cuánto está rentando, cuánto está vendiendo, y salió obviamente que es un buen negocio. El metro cuadrado sí se está vendiendo con casa de habitación muy bien, y aún ya un poquito más atrás, los lotes están volando, ¿no? En Cholul. Sí, exacto. En este caso los lotes se hizo el estudio de mercado y se dividió, o que con el precio que queremos lograr a la venta,
que era creo que 2.400, 2.500 el metro cuadrado de terreno, ya porque ya tiene todas estas, vamos a llamarle, cosas positivas de las que platicamos. Es decir, de qué tamaño debe quedar el lote, de qué medidas para que sea un lote cómodo, un precio competitivo y que sea atractivo para el mercado en el que está. Entonces llegamos a la conclusión de que son dos tipos de lotes porque son dos tipos de calles y tenemos una sobre la calle, creo que es 23, y la otra sobre la calle 18, donde los frentes son los mismos que es 875, exceptuando los de la esquina que son un poquito más grandes por ser primera esquina, y el largo varía por los del lado de la calle 18 que son más cortos, la calle es un poco más corta, tienen 30 de fondo y los otros de 33. Entonces nos quedan terrenos muy buenos de entre 260 a 290 metros cuadrados. ¿Cuál es el plus? El fondo. Tiene un fondo muy bonito para donde hay muchas posibilidades de que la gente no siempre le tengas que dar todo construido o todo achocado, o todo para adelante. Entonces, no solo se consiguió vender tierra, sino quedarse con algunos de estos lotes y darle un valor agregado construyendo productos para la venta habitacional y en algunos casos inclusive ya pensar un poco más como en conjunto. En conjunto me refiero a no solo son casas, sino algunos de estos lotes ya se convierten en algo más, ¿no? Por ejemplo, si un tema más comercial estamos pensando en una parte de los lotes más hacia el oriente, hacer un complejo de oficinas con bodegas, probablemente la parte de la esquina también hacer edificios de uso mixto, la parte de los terrenos, ya que nos quedan libres para casas habitaciones de arriba de 150 a 160 metros cuadrados, techados, y la segunda parte del proyecto que también nos emociona mucho es en esta parte de los 2.800 metros de construcción, hacer una especie de régimen de condominios con los terrenos que dan hacia la otra calle, que son la 23, que quedan ya sur-norte y estos quedarían norte-sur. Pues ya se vuelven un proyecto de varias etapas donde cada vez vamos metiendo otro tipo de productos igual de competitivos que se van a ir adaptando al mercado, nos lo va a dictar también el mercado, pero con ya una idea mucho más clara de lo que tenemos que hacer y en cuánto también lo queremos hacer. Y las orientaciones, por lo que veo, son buenísimas. O sea, en ningún momento te va a dar a tu patio el sol, el poniente, ni nada de eso. Y está bueno. Sí. Es muy bueno, muy funcional. Pues. La estrategia de la notificación, o decir, el proyecto cuando se empezó a diseñar meramente cómo iban las líneas de división de terrenos, tuvimos como 3 etapas de diseño, ¿no? Dijimos, ok, que todo sea condominio, calle cerrada. 2, vamos a notificar para dejar lo menos posible ese centro de manzana. Y 3, llegar, yo creo que a este proyecto de notificación como muy proporcionado entre las dos cosas, donde los 100 metros de la 23 por los 70, casi fue 50-50 a estas 2 etapas, que es lotes fraccionados a calle, que son vendibles al momento que tengas ya todo cedulado, y la segunda etapa, un poquito más de tiempo para poder hacer productos, porque, bueno, como todos ya sabemos en esta rama, ya te piden que como condominio construyas productos, no vendas terreno. Tienes que dar todo listo, si no, no puedes vender. Entonces sí es otra etapa totalmente. Claro. Como dices lo de las orientaciones, pues nos preocupamos mucho. Perdón, Sí. es por reglamento, ¿verdad? Lo del condominio. Sí, o sea, la ley de fraccionamientos te dice que hay 2 maneras, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos. Hacer fraccionamiento y donárselo al municipio, o hacer un condominio que prácticamente se hace toda una entidad legal, que es el condominio, para designar qué le estás dando a cada comprador, ¿no? O a cada casa. ¿Por qué? Porque legalmente el terreno sigue siendo uno solo, tú no divides nada. El condominio estipula los porcentajes de qué le va a cada quien, pero al final vendes productos, vendes casas, no vendes terreno. El terreno tiene individuos y cada quien se lleva una parte en el condominio. Eso pasa con los townhouses, ¿verdad? Ese es el tema de los townhouses. Eso es un condominio, una entidad legal que ya es más de abogados que de arquitectos. No cumples con los requerimientos que pide el municipio, que es una calle de tantos mínimos,
tanto porcentaje verde para todo eso. Entonces se vuelve un terreno donde todos son dueños de todo prácticamente. Solo que la casa es de cada quien, o sea, el comprador. El espacio interior. El espacio. Y lo demás es de todos y de ninguno. Sí, realmente, pero nadie tiene su propio terreno, sino su casa. Es eso. Y el diferencial es que, o sea, el diferencial para el gobierno es simple y sencillamente que uno se dona y el otro no. ¿Qué quiere decir? Que la fracción, la calle, los parques y todo se pasan a nombre del Estado, se pasan a nombre del ayuntamiento y ellos abocan pues el dinero para dar mantenimiento con esos impuestos. Y el otro no, el otro es, los dueños son los compradores, los habitantes. Privado. La calle no es donada y si tiene un parquecito y si tiene una amenidad es responsabilidad del condominio. Ese es el diferencial a nivel legal, ¿no? Que es importantísimo para considerar, porque sí conlleva pros y contras las dos opciones. Claro, ¿no? Por ejemplo, un súper pro de tener las dos opciones, o empezando por la fracción a calle. ¿Qué es una fracción a calle? Meramente cedulamos, o sea, hicimos con el catastro municipal la división sobre la calle 18 y la calle 23. Nadie te puede negar a hacer eso sobre un terreno que tiene los servicios. ¿Por qué? Porque ya tienes la calle ya está mantenida, ya está a nombre del Estado, o sea, no tiene un problema. Y fraccionas a calle, llega alguien, te compra, le das las escrituras, tiene los servicios y ya está. Ese es el proceso y el paso rápido para vender. Y el otro, entonces haces un condominio, divides las partes, haces productos y cuando vendes le das una parte al comprador y se estipula en el condominio los nombres de los que compraron. Legalmente es. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero la calle es del condominio. La calle realmente no es de nada más que el condominio. Lo pagan, lo administran, lo limpian, todo, ¿no? Y hasta en temas de servicios, por ejemplo, el basurero no entra en los condominios. Entonces tienes que tener todas tus acometidas de fuera, lo de la basura afuera. Son cositas que a lo mejor... El proceso de diseño también se tiene que adaptar en eso. Entonces, y hasta para los compradores es bueno que sepan todo esto, que a veces solo los desarrolladores son los que saben. Sí, que te den la información necesaria para que tú tomes una decisión de decir cuál es lo que más me conviene. Exactamente. Me parece más honesto, más profesional para que no haya al final ningún tipo de sorpresa ni nada. Exacto. Y digo, y en contraparte también estar en un condominio tiene sus atractivos, ¿no? O sea, el condominio es una estrategia que el Estado le prestó a los desarrolladores como nosotros y más grandes, más pequeños que pues quieren fraccionar, pero no quieren hacer todo el proceso de dar el servicio como lo estipula la ley de fraccionamientos, quieren hacerlo a diseño y a su gusto, como por ejemplo una calle con banqueta diferente, áreas verdes, lo mínimo también para dar más al comprador de casa habitación, ¿no? Entonces, si sales de esos estándares, a contraparte haces una zona segura, que solo controlas un portón, solo controlan los que están adentro y nadie tiene derecho a entrar, es una privada. Y depende también del tema económico y el tema que cómo te sientes más cómodo tú estando. O sea, ya directamente que tú sales de tu casa y ya tengas la calle, o teniendo el portón que te permite. Claro, porque hay gente que definitivamente dice yo no quiero estar en la calle, quiero estar en la privada y es entendible. Exacto. Y también hay gente que... Y hay gente que al revés quiere estar con la ciudad y no estar... que odian las privadas, ¿no? Sí, hay de todo. Y por eso cada quien es libre de lo bonito de este proyecto, de todo este desarrollo, es que tenemos todas estas posibilidades metidas en este mismo cuadrante, donde hay productos para todos los tipos, es lo que nos gustó. En este caso, en especial, tenemos la muestra de 2 casas a la venta, que son las que estamos haciendo ahorita, y 2 casas que son de particulares, que les gustó el terreno, les gustó la ubicación, les gustó todos los pros. Nos dijeron, ¿sabes qué? Pues con el metro cuadrado que tienes, me gustaría hacer una residencia de tantos metros cuadrados. Y eso nos da la pauta también para tener un poquito más de control en el mismo cuadrante y decir, ok, no es lo mismo hacer una sola casa que hacer 3 al mismo tiempo. ¿Qué podemos hacer? Que estas casas estén con un lenguaje similar. ¿Por qué? Porque están en una ubicación muy similar y que tengan una especie de comunicación y de lenguaje que te permita leer todo esto como un conjunto arquitectónico, no como piezas separadas nada más, como rompecabezas. Nos permite también unidad y darnos a la par de, tenemos 2 frentes, tenemos un frente que da hacia el norte y tenemos otro frente que da al poniente. Entonces, en este poniente, ¿qué podemos hacer para
para mejorar y para dar una calidad de vida que nos permita darle al cliente lo que necesita y no quitarle algo al terreno que ya tiene y que sea una contra muy fuerte como es el poniente. O sea, el cliente, oye, ¿sabes qué? Un terreno al poniente ni de broma. ¿Por qué comprar este? ¿Por qué no comprar el otro? Bueno, ¿sabes qué? Por esto. Y ahí entra nuestro proceso de diseño. Y una de las acciones que tomamos en cuenta fue los arbolitos, que lo vamos a ver en las imágenes que tomaron con los drones. ¿Por qué? Porque la fachada poniente, ¿no? Si no estamos muy familiarizados con el tema de la bioclimática y la situación acá del infierno que se ve a las 3 de la tarde, pues bueno, hacía un resumen cortísimo, ¿no? Nos cerramos a las zonas y a las aperturas calientes de la región que es sur, surponiente. ¿Por qué? Porque de verdad es peligroso, ¿no? O sea, tener una recámara, una ventanota donde el sol se va acostando y el horario más caliente del día. Insoportable. Insoportable, ¿no? O sea, son cosas muy sencillas que como arquitecto es nuestro 1, 2, 3, ¿no? Nuestro ABC. Y dejar vivir a las plantas que ya están allá. Tenemos unos árboles preciosos que tienen un montón de tiempo y diseñar a la par con esos árboles que nos dictan una pauta a la cual seguir y a la cual adaptarnos, nos permite entregar un producto, uno, diferente, y dos, que vaya de acuerdo a su entorno natural, y vamos a aportar nosotros a lo construido. En este caso, platicar rápidamente de una de las casitas que dan hacia el norte, donde la temática es, ok, mi casa da hacia el norte, pero es el lado más corto del terreno, es el lado más, vamos a llamar, con mayor apertura hacia el poniente, es un costado. Entonces, ¿de qué manera tratamos con la bioclimática y la arquitectura todas estas aperturas que nos permiten que la casa sea sustentable? ¿En qué sentido? Que no se tenga que prender el aire acondicionado siempre, que tenga ventilaciones cruzadas y que esté abierta hacia una iluminación constante, buscando siempre el norte y protegernos del sol más brutal que es sur y poniente. Digo, como decía, el primer proyectito ese que está sobre la calle 23, ahí lo podemos marcar allá en la presentación. Sobre la 23 ofrecimos un producto que ya teníamos diseñado para todos los lotes del condominio, que es la segunda etapa, y lo que hicimos es darle la vuelta, rediseñamos cómo se va a presentar los cuartos, cómo se van a abrir los espacios para que funcione. Con el mismo esquema, pero para la orientación invertida, que es sur-norte. Y adaptándolo a un cliente en específico que le gustó el proyecto y diciendo, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero me gustaría tener... Pero me falta mi bar para emborrachar. Me falta el bar, me falta tal cosa, me falta tal cosa. Entonces eso ya se vuelve un proyecto hecho a la medida, pero con una base probada, que es una base diseñada para un terreno y una orientación en específico. Y utilizamos elementos arquitectónicos, vamos a llamarle de materialidades diferentes, pero con un lenguaje similar a lo que estamos haciendo en otras partes, para que se sienta como parte del conjunto, pero al mismo tiempo que tenga su propio lenguaje y su propio carácter esta casa, porque la casa es de un cliente específico. Entonces nos pidieron, en vez de un garage para 2 coches de frente y 2 en batería, que sea para 3 coches nada más. Y lo que hicimos, tanto en esta casa como en las siguientes, es tirarnos un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque la gente está obsesionada con tener más metros cuadrados siempre cerrados en mi casa. Nosotros dijimos, vamos a tomarnos un segundo y ver todo esto desde la parte de la calle, desde la parte del usuario exterior entrando a la casa. Las casas residenciales se sienten residenciales porque no están pegadas a nivel de la calle, no están embarrados a la banqueta. Se toman el espacio para tirarse un poquito para atrás. ¿Por qué las privadas como Silvano, como Cabo Norte, como Norte Media, como estas, te piden y te dan estos lineamientos para seguir en su fraccionamiento? Para que no se sienta como parte, como algo más de la ciudad, donde todos están peleando el metro cuadrado. Aquí tenemos tanto espacio y nos sentimos un plus, que estamos dando áreas verdes, que estamos dando todo este tema para que el conjunto se sienta de un nivel superior. Este es el tema de agregar valor
a tu mismo terreno, que tú te sientas que no Ya estás sea la llegando. ciudad misma, porque estás aportando un Exactamente. pedazo de tu terreno que mucha gente dice, no quiero aportar nada, quiero que sea mío. Ese es el frente de tu casa y el diseño te está tirando, vamos a dar este frente para que la casa se sienta más grande. No así lo dicen, pero prácticamente es lo que quieren, ¿no? O sea, y lo entendemos, o sea, es la verdad. La gente viaja y va a Estados Unidos, toda la gente te dice, oye, ¿por qué no podemos hacer algo así? Qué bonitas se ven las casas con este frente verde, con los árboles, con todo esto. Tan sencillo como tirarte un poquito para atrás y que se vea la casa más grande y no estar en una calle que además de ser corta, tiene cables de alta tensión y todo. Échate un poquito para atrás. Le das un respiro Le das igual un respiro. a toda la gente que transita en la zona. Y tu casa se ve mejor. Se ve mejor. Se ve mejor. Toda la zona ya se ve diferente al resto de la Sí le ciudad. da mucho valor. El día de mañana que tu casa, digo, cada quien tendrá su situación, pero quieres vender tu casa, ¿no? Es muy diferente ir a vender una casa que empieces en sombra. Por ejemplo, tú llegas como inmobiliario, como vendedor, presentas a la gente, la llevas a la visita y tu casa empieza 5 metros después por 2 arbolitos. Tu casa empieza parada allá en la calle, asándote, no esperando que te abran con el timbre, ¿no? Sí. Es una situación muy diferente y lo sentimos, con eso nada más cambia de perspectiva, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues tocando igual un poquito el tema, recorridos son espacios abiertos. En este caso, sí nos tuvimos que abrir hacia el sur porque era la parte donde quedaban el patio, siempre intentamos aportar esta parte de la piscina, más también para la gente que no está acostumbrada acá. Dice, no, yo solo voy a vivir en aire acondicionado, no, pero necesitas refrescarte un poquito, vivir tu casa en la parte del patio, y la mejor manera de vivirlo durante gran parte del día es tener siempre una piscina. En este caso tuvimos que abrirnos al sur y buscando siempre tener algún tipo de protección hacia la fachada sur, con volados, con la parte de la terraza, dando esta conexión con un jardín y con los árboles ya existentes, algo flamboyante, muy bonito, allá que estamos conservando para esta parte de unidad entre 2 etapas de la casa, que quieren hacer la casa principal primero y luego una segunda etapa con este bar y área de servicio en la parte de fondo. Y con el 33 metros de fondo, si nos tiramos 3 metros para atrás, todavía tenemos muchísimo espacio en el cual podemos desarrollar. Estos eran de los clientes que no querían tener nada de jardín. Entonces, tuvimos que pelear un poquitito, ser un poquito más firmes. Querían más construcción, ¿no? Querían más construcción, querían más la parte de todo colado. Entonces hay que decirle, la parte de área verde no es un jardín, no es un pasto americano nada más, que es lo que consume más agua. Es espacios que no tienen concreto, que no están construidos, que pueden ser plantas de la región, pueden ser arbustos, puede ser corteza de árboles, veneno de árbol. Sí, vas a tener que limpiar un poquito más de hojas el día a día, pero lo que te está aportando esta área verde es muchísimo más de lo que sería que tú no la tuvieras. Y de hecho, bueno, en esta perspectiva se presenta y en esta también, donde parte del diseño era contar con ese árbol, porque la terraza es meramente el volado de uno de los 2 cuartos de arriba y lo que complementa esa sombra base del árbol, que es un flamboyante que quieres 20 años, que ya tiene 4 metritos, 5 metritos de altura, nos tapa perfectamente la inclinación del sol a cualquier hora. Entonces, de verdad diseñamos en función de ese arbolito y al final lo entendieron y va a funcionar. Y el arbolito ayuda para eso que estás diciendo, porque si lo quitas ahí sí se van a arrepentir de no contar con la sombra. Bajamos la Van a terminar por un sobre tornito. todo por la orientación, el arbolito lo hace muy bien. Así Exactamente. es. Y bueno, esa fachada presenta un poquito de la intención es como una pantalla virtual que se separa de la estructura de la casa, con una jardinera, un volumen volado arriba de la viga y un muro blanco muy sencillo, pero le vamos a poner un acabado, un acabado final para que refleje y proteja la fachada, ¿no? Esto, repetimos, es sur, es una intención muy corta para una casa muy sencilla donde trabajamos con las orientaciones. Protegemos la casa de las inclemencias del tiempo, de la mayoría del año, pues es un sol muy, muy directo hacia el sur. Con elementos arquitectónicos damos eso que el cliente no sabe que necesita hasta que vive la casa. Entonces, ya con nuestra experiencia y con los estudios bioclimáticos, dar con los elementos necesarios para aportarle
estas condiciones necesarias para que la vivienda se pueda. Lo bueno que respetaron esto de la vegetación es que si no lo tuviera, muy probablemente en algún futuro alguien le diría que ponga un árbol y va a tardar en crecer. Imagínate. Ese ya está maduro, ya está maduro para que el proyecto se adapte al... Y hoy por hoy todos los estudios que hacemos son modelados, ¿no? O sea, todo podemos poner la casa, poner cómo se va a mover el sol, cómo va a generar las sombras. Es una situación que ya no esquivas. Claro, ya la tecnología, ya estamos en ya permite hacer todo eso. O sea, eso. ya con tu modelo arquitectónico estudiado, tú mueves con un programa un sol y sabes que en este punto el sol... No va a haber sombra, no va a haber sombra. Oye, pero ¿cuánto más vendrá el sol? O sea, le pongo una... Bueno, ahí te va. Ahorita te digo. En su comedor, no, pero por decir, ¿no? Y el tema oye, la piscina, ¿por qué acá? Porque la proyectamos un poquito. La piscina tiene que estar soleada, pero también un espacio que con sombra para que te puedas meter a las 2, 3 de la tarde. Realmente todo tiene un porqué. Todo se puede. Todo tiene un porqué, se hacen las cosas. Y un poquito también el porqué en estas casas de venta, en estas dos que tenemos, que son el lote 13 y 14, que van hacia el poniente. Es decir, ok, la bioclimática es diferente en estas, el terreno, las condiciones son diferentes. ¿Qué vamos a hacer para abordar estos problemas y hacer un producto competitivo que entre en el mercado, pero dándole este plus de que se sienta como casa de autor, casa hecha a la medida para cada cliente? Entonces, con los frentes que son igual de 8.75, adquirimos la misma mentalidad de decir, vamos a echarnos para atrás, güey. O sea, que no estás perdiendo casa, estás ganando más espacio para tu entrada. Lo único que no estás haciendo es cerrar esa parte. Esa parte la utilizas como un acceso prolongado hacia tu misma casa, dándole el lugar. Hay un par de árboles en esos terrenos muy padres, de muy buen tamaño, que estamos intentando conservar, donde sí puede utilizarse como parte de estacionamiento, pero volvemos a lo mismo. La parte del feeling residencial, de echar la casa un poquito para atrás, no la consigues en ninguna de las del siguiente proceso de mercado que tienen las competencias. O sea, la competencia no tiene este tipo de tratamiento para el frente. Por ejemplo, te digo, estaban tomando las fotos el otro día los chavos con el dron y estábamos parados casi a filo de calle enfrente de estos terrenos y nos pasamos media hora platicando. Ya pues estamos bajo la sombra de un arbolito, eran las 12:30, fuera de la sombra. Mérida es contrastante, ¿no? Porque la sensación térmica, hay una situación acá rarísima que a lo mejor los científicos entenderán en 50 años, que es al sol te deshidratas de verdad de una manera fuertísima y en la sombra de verdad aguantas. O sea, es una cuestión muy rara que a lo mejor tendrá que ver con la humedad y así, pero eso nos hace notar, eso nos hace darnos cuenta de la importancia de la sombra de los arbolitos. Y es muy diferente a la sombra de un tolito, de una lámina, ¿no? O sea, es de verdad algo polar, ¿no? Entonces, sí, eso va más allá de... sí es totalmente diferente la sensación que tú tienes debajo de una copa de un árbol. Ajá. A estar en un volado o algo, que igual se calienta el volado, a cambio es diferente. El árbol tiene capas y el árbol deja pasar lo necesario, nada más. Es lo padre. Y estamos allá bajo la sombrita del árbol, cotorreando, el sudorcito normal de la gente de acá, pero agradable. Y contamos, es parte de lo que estamos platicando, contamos con los arbolitos, o sea, están amenazadísimos, los estamos hasta regando. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro acceso a cada una de las casas. Es parte del plus. De la sombra, de la persona que va a entrar a tu casa o el que se va a estacionar en la segunda fila, ¿no? Entonces, hasta el que se va a estacionar en la calle, digamos, ¿no? Para poder usar eso. El que va a caminar por afuera hacia el centro de la manzana cuando quiera ir a comprar la tortilla, va a salir por los árboles. Exactamente. Entonces, realmente no es algo mínimo, no es un pequeño plus, es algo que lo vas a hacer todos los días y se vuelve algo vital. Algo vital. ¿Y de qué manera logramos nosotros dar con la planta? Con esta planta, vamos a llamarle para casa comercial. En el estudio del mercado, de la competencia alrededor de Cholul, vimos que aproximadamente de 2 a 3 cuartos daban para esta zona, para una familia de 4 o 5 personas, y no necesariamente se daba la parte de piscina o garaje techado. En este caso, nosotros vimos que una de las necesidades muchas veces es tener esta parte de
almacenamiento y espacio de servicio cómodo, porque la gente normalmente o ellos mismos lavan en su casa y tienen que hacer la ropa, o tienen a alguien que pueda hacer entrada por salida, pueda quedarse toda la semana ayudándoles con las labores de la casa, que necesita un espacio para poder habitar. Y dada también las circunstancias que nosotros le damos mucho peso al cuarto en planta baja. Este cuarto en planta baja le llamamos el espacio comodín, donde puede ser lo que el cliente necesite. Puede ser desde una sala de tele cerrada, puede ser un bar, puede ser una terraza completamente cerrada, o puede ser un cuarto principal o de visitas, darle el baño de visitas, convertirlo en baño completo para que pueda darle servicio a este mismo cuarto, a este mismo espacio y al resto de la casa, y con la posibilidad de tener dos terrazas diferentes en este espacio que se sienta como un corredor, donde abriendo un par de ventanas se haga una corriente de aire muy buena que cruce de oriente a poniente, obviamente cuidando las aperturas hacia el poniente, porque es la parte más castigada, pero con elementos arquitectónicos y con elementos naturales, proteger esta misma fachada y que tengas vistas hacia ambos lados en tu espacio, vamos a llamarle público, más público, que es tu sala, comedor, terraza, y dar también la posibilidad de una buena piscina, que también se sienta fresca la parte del jardín, y manteniendo los mismos árboles que tenemos. Una cocina de tamaño cómodo, que se siente más amplia porque tiene la parte de abajo de las escaleras libres y no utilizarla nada más como una bodega o un medio baño, que muchas casas de otros constructores, otros desarrollos las utilizan. Entonces sí, estás dando un poquito más de espacio de almacenamiento, pero sacrificando calidad de espacio. Entonces, muchas veces la cocina, que es de las partes más caras de la casa, que está un poquito peleado hasta qué material, si le metes mármol, si le metes granito, si le metes tal cosa, va realmente a marcar la diferencia. Lo que nosotros creemos que marca la diferencia es la calidad del espacio, que es lo que sientes en estar en este espacio. Una buena iluminación y que no te sientas enclaustrado en algo tan importante como es la cocina, pero que se utiliza todos los días, básicamente. Y digo, la distribución, el esquemita de la casa, creo que ya los arquitectos y los que han estado buscando opciones inmobiliarias no se sale mucho del rango de lo que buscamos en metros cuadrados, en espacios habitables. Estamos en lo que normalmente vemos, pero lo que siempre tuvimos en mente como objetivo es el detalle, ¿no? El detalle, o sea, nos abocamos mucho a ver que salga todo eficiente para abocarle más al acabado final, abocarle más ganas a la terminación de la obra, que cuando llevemos a alguien se vea el diferencial, ¿no? De una casa que a lo mejor construyeron en serie. Con las pocas opciones que tenemos que darlas lo mejor que podamos. Exactamente. Y también tenemos la posibilidad incluso de entregar un producto básico de 160, 170 metros cuadrados, pero con la posibilidad de crecimiento inmediato. En este caso es una tercera recámara en planta alta y el tema de techar también el garage. El garage no necesita estar techado por los árboles que tenemos actualmente, pero si el cliente lo necesita, está todo preparado para poderlo techar enseguida. Entonces llegas y le presentas el producto al cliente, te dice, está padrísimo, pero sí me hace falta el otro cuarto. No hay ningún problema, ya están todas las instalaciones listas, subimos un par de muros de bloque, techamos y ya tenemos tu tercera recámara en la planta. Eso es interesante porque muchos proyectos ya están para quedarse así toda la vida. A cambio, algunos son más transformables o adaptables, yo creo. Sí. Y eso, a la larga, o sea, si en 10 años quiere hacer este cambio, en 10 años lo puede hacer. Si ahorita no tiene dinero, no quiere hacerlo, en 10 años a lo mejor tiene un hijo o lo que sea, ya puede hacer este cambio sin que sea algo imposible de realizar dentro de su propiedad. O que sea un problema. O que sea un problema, en vez de facilitar. Exactamente, es esa parte de sensibilidad de decir, tu misma casa se puede transformar en algo que tú requieras y no sea un producto que tenga fecha de caducidad. ¿Por qué le llamamos fecha de caducidad? Hay mucha gente que puede sufrir algún accidente o por temas de salud no puede subir escalera todos los días. Ahí tienes la posibilidad del cuarto implantado. O tienen un hijo y necesitan un cuarto más y ya se les queda obsoleto la casa, ¿no? Un cuarto para dos niños. Porque no están buscando casa, porque hoy ya ha crecido la familia, no sé qué, y se vuelve un problema en vez de... Y en función de que ya en unos años ya terminaste de pagar tu casa y esta es una situación más favorable, ¿no?
a lo mejor construir para ti sobre tu misma casa es mucho mejor opción que ya a los precios del día de mañana ponerte a ver opciones inmobiliarias, ¿no? También porque el precio de hoy no va a ser el mismo. No, invertirle en tu propiedad en 10 años seguirá siendo buen negocio. Exactamente. Y bueno, la parte volumétrica la fuimos adaptando con estas necesidades, viene siendo de lo funcional ya a la forma en nuestro esquema, y tenemos que dar acabados, tenemos que dar elementos arquitectónicos altamente de alta calidad que reflejen todo el proceso que pasamos antes y que sea algo que se adapte a nuestro tiempo, que se adapte al entorno y que sea competitivo, pero sin pasarnos de un presupuesto, que eso también es muy importante en la parte de venta, en la parte de nosotros de desarrolladores, y que en este caso que tenemos 3 casas juntas, son 2 de venta y esta otra casa particular, que se lea como un conjunto, que se lea como una unidad, y que una casa no le haga feo a la otra, al menos que nosotros tenemos ese control como constructores, en darle la misma calidad de detalle a cada uno de los espacios y a cada una de las casas. Entonces, utilizar un cierto tipo de, vamos a llamar materialidad en cancelería, en acabados, vamos a decirle que en algunos le ponemos piedra, en otros chucún, estos acabados que requieran poco mantenimiento, que no sea necesario estar batallando con pintura, que sea lo menos posible, tratar temas de humedad, tratar temas de instalaciones, no escatimar en gastos, en metiéndole cable que no tiene que ser, o en tuberías que puedan echarse a perder con el tiempo. Eso yo creo que es muy importante, lo de los materiales a tu elección. Como tú como arquitectos, pues agarras materiales que sí se adapte al lugar, porque luego hay productos o casas y lo que sea, que tienen materiales que nada que ver con Mérida y Yucatán, y a la larga eso te va a salir más caro el mantenimiento y la reparación y la grieta y la no sé qué. A cambio de estos materiales son adaptables al lugar donde estamos, y eso sale, térmicamente se siente mejor, y el mantenimiento te va a salir más barato a la larga que elegir un material que nada que ver. Sí, es el tema del mantenimiento. Y la gente que compra una casa terminada, un producto terminado, tú sales con tus vecillos a buscar opciones y te empiezas a enfrentar. Para empezar, el contraste de precios, ¿no? O sea, por zonas, por calidades, por lo que fuera, ¿no? Entonces empiezas a tener esa experiencia un poquito angustiante, ¿no? De chispas, la misma casa aparentemente tiene una diferencia de $1.000.000 y no sabes por qué, ¿no? Y bueno, cuando te vas metiendo más al tema y un poquito más, te vas a dar cuenta de que sí hay calidades de obra, hay acabados, hay casas que tienen un poquito de mejor diseño, un poquito de mejor ubicación, y sí hacen un diferencial. Entonces, cuando empiezas a ver dónde meter tu dinero, sí son cosas que a lo mejor, si hay una listita que pudiéramos decir, una de las más importantes es la arquitectura, ¿no? Definitivamente. Sí, la calidad de los materiales utilizados, cómo se utilizan esos materiales. Toda esa decisión de materiales entra en nuestro aprendizaje como arquitectos. O sea, a veces, para los que no tienen todavía claro qué es nuestro background, ¿no? O sea, qué estudiamos como arquitectos, porque les aseguro que todos pensamos que es dibujar, no somos buenos dibujando, y la verdad, y muchos arquitectos ni sabemos dibujar a mano, ¿no? Pero ¿dónde está nuestro aporte? Es en hacer una planeación perfecta de la casa que vamos a construir. Esa planeación perfecta involucra escoger materiales que te van a durar toda la vida, y si no toda la vida, te van a durar de la mejor manera, ¿no? Entonces, si toda una vida significa 50 años, porque toda una vida significa lo que dure una etapa, ¿no? Dicen, ¿qué son materiales que te van a durar esos 50, 60 años con dignidad? Por lo menos en nuestra ubicación, te puedo decir que la misma piedra que sacamos del piso, el mismo polvo convertido en un mortero y que se pone en la pared y se sella bien y que va a transpirar de cierta manera, ¿no? Y no vamos a venir a poner, por un decir, porque bueno, ya aquí entran justo todas las tablas rocas encima de acabados directos que lo único que van a hacer es atrapar la humedad, o maderas a orientación, maderas finísimas, lo que quieras, ¿no? Maderas a orientaciones que van a estar soleadas todo el día, y de repente cuando te des cuenta es un aserradero tu terraza. ¿Por qué? Porque empiezas a soltar todo el sello, o darle mantenimiento cada mes y se vuelve un amo quien se o se mancha porque la humedad es terrible, y de repente, bueno, mil decisiones
que esa arquitectura. Y es hacer más con menos. Realmente yo creo que en esta parte de que son productos para venta es dando lo necesario, cómo puedes sacarle mayor provecho. Menos es más, ¿no? Hablar de esta otra casa que está en el mismo conjunto, pero vamos a llamarle con un chorro de pluses. Garas techado, un tratamiento más grueso en la parte de la fachada y con espacios un poco más particulares en la parte. ¿Es de la casa del condominio o es de la Esta es la casa en particular del último lote de los fraccionados a calle, pero que se compró directamente por un cliente particular y sobre el molde de la casa de venta se reestructuró para sus necesidades. Es una casa que ya tiene un tratamiento de fachada diferente, con garaje techado, cerrado, con espacios Todos un poquito gustan. más con todo el tema, con espacios interiores un poquito más pensados hacia el mismo cliente y con la parte del fondo también adaptada hacia un estudio particular, con un baño y con un poquito más de árboles. Entonces, la parte transformable de allá, como que la casa en su última etapa, ya con el potencial máximo alcanzado. De hecho, este cliente y amigo también hace podcast, entonces tenía ya su idea de hacer su estudio, su cueva. Como bien saben, pues aquí necesita que esté oscuro, se ve allá en la cueva, tiene un detalle de lambrín que es aluminio sobre un cancel completo. Aunque tiene buena orientación, funciona como una pantalla, ¿no? Y eso se abre. Pero bueno, es el fondo del terreno, que en la planta se ve chiquitito, ¿no? Que era meramente la oficina, el estudio. Exactamente. Y pues nada, la parte también de la siguiente etapa, que son los condominios, donde en base a una planta pues vamos a trabajar un producto más privado, donde en esta siguiente etapa vamos a explotar otro tipo de manejo, vamos a llamarle tal vez formal, pero con un esquema muy similar. Sí, la idea, como platicamos al principio, ¿no? Es prácticamente el espejo de los lotes que dan a la 23, entonces son las mismas alineaciones, dan 8 lotes que van a ser hacia una calle que vamos a tener que dar, entonces esa servidumbre va a ser parte de la amenidad del condominio, junto con los jardines, con las banquetas, con la iluminación y todo lo que involucre el servicio del condominio de 8 casas. Son 8 casas, queramos llamarles como queramos, townhouses, villas, ya sabes que aquí y en el mundo inmobiliario todo es un tema de perspectiva y a lo mejor si les ponemos townhouses no los vendemos, si les ponemos villas se venden lo mismo. Pero la realidad es que son el mismo terreno de las casas que estamos viendo atrás, el mismo metraje de las casas que estamos viendo hacia atrás, la misma propuesta, con una arquitectura diferente, pero bueno, solucionando un producto de la misma categoría. De la misma categoría, en otra etapa, pero de la misma categoría. Entonces, como les queramos llamar, pero pues estas casas que tienen una característica de un lote amplio, que es más residencial que lo que estamos viendo, como las propuestas de townhouses, que el alma y la esencia de los townhouses son casas pequeñas para funcionar en metros cuadrados ya costosos, ¿no? Donde menos terreno, más es eficiente habitabilidad, más igual un tema de densidad tal vez, ¿no? Igual un poquito. Igual, porque no llegamos a ese punto tal vez, o la opinión de cada quien, no llegamos a ese punto de ya irnos a 20 pisos todavía, pero este punto intermedio de hacer multifamiliares en un nivel, ¿no? Todavía estamos allá. A lo mejor en 5 o 6 añitos ya la opción de townhouse va a ser obsoleta, porque sí, ya pasamos ese umbral donde el metro cuadrado ya no llega y ya tenemos que hacer más departamentos que casas, ¿no? Habrá el momento y ya esto será mucho más lujoso, ¿no? Eso será de lo como más escaso igual, porque ya si se hace una transición a más densidad que espacios dignos, pues Así es. Es otro tipo de producto. Y digo, hay departamentos dignos y todo, pero definitivamente la propuesta de las casas vienen con un mundo de necesidades que muchos clientes tienen, ¿no? La idea de comprar aire a muchos que vienen de la Ciudad de México ya no es opción. Ellos vienen de una vida departamental, viviendo en lo mínimo y trabajando en lo mínimo, y vienen con la necesidad de tener espacio, ¿no? Pero ya nos estamos metiendo en temas ya de de la vida. la vida. Sí, ¿verdad? De psicología. Oye, pues muchísimas gracias por la invitación, lo pasamos muy bien, nos llevamos un buen ratito platicando. Sí, ya tenemos ¿cuánto tenemos? 1 hora 36. 1 hora 36. El
Así podemos seguir El los Piti nos avisó ahorita que hablamos. Sí, porque cambiamos el café luego por las chevas de ahorita y eso de cristal. Dijo que somos personas muy interesantes y que ya nos cambiamos un poco. Pero por favor, está costando el aire. Ya me lo voy a comer. Ya tienen hambre, ya son dos, ¿verdad? No, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Rey por la invitación. Apreciamos mucho que hayan venido, la verdad, creo que fue una buena plática, ya dijimos, ya duramos bastante. Y nada, yo sé que este proyecto va a ser muy bueno, que ya es una realidad porque ya se está construyendo. Está en preventa ahorita, ¿no? Sí. Estamos en proceso de llegar al número exacto, ahorita con las alzas de materiales y otros temas. Nos han hecho, tardamos un poquito más en la parte de ajustes, pero estamos pensando entre 2.7, 2.9 aproximadamente la parte de preventa, tenerlas listas para julio prácticamente. Sí, estamos allá para, pues, si sale alguien algo interesado, hay comisión. Hay comisión por allá. La información va con nosotros, si llega alguna duda. Por supuesto que sí. Pero nos encanta que traemos personalidad, o sea, gente que está dedicada aquí a la construcción, pero de la parte de la arquitectura, que eso es algo, creo que es súper importante. Y siempre que traemos a alguien aquí es porque yo aprendo, todos los que estamos detrás en la producción aprendemos y esperemos que sea más, como es una plática, creo, esperemos que sea más digerible la información para que cualquier persona que no esté metida no sé, de ingeniería, en arquitectura, lo que sea, pueda entenderlo y pueda entender el valor y por qué se hacen las cosas y productos que más que un producto es vender una calidad de vida. Exacto. Que sea la mejor posible para el usuario o el habitante. Muchas gracias. No, ustedes. Gracias.